Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches. Gracias nuevamente por el favor de su atención. Estamos en su programa En Voz Alta. Nuevamente saludo con mucho cariño y respeto a nuestros panelistas, María Alemán. Buenas noches. Y Arturo Maximiliano. Buenas noches. Continuamos con el tema. Vamos a tener dos temas muy interesantes, pero el primero a abordar es nuevamente un tema electoral. Y tiene que ver con esta forma en la que vamos a votar el próximo domingo 2 de junio. ¿2 o es 4 de No, es 2. Es 2. Es 2 de junio. Domingo 2 de junio. Que faltan prácticamente pues, como 200 días, 190 y tantos días, porque se dice muy largo, falta un año, ¿no? Pero ya no falta un año, falta mucho menos de esto, ¿no? Entonces parecería ser que ahora hay dos coaliciones muy cantadas, la coalición que forman el PAN, el PRI y el PRD, y la coalición que forman el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el PT y el Partido Verde. Y esto pasa por el tema de las coaliciones, ¿no? Entendemos que la coalición es una conjunción de partidos que se presentan con un candidato en común, ¿no? Aunque se diferencia de las candidaturas comunes. Y esta coalición, por lo menos ya se dio en la candidatura a las presidencias de la República. Por un lado, Xóchitl Gálvez encabezando una coalición, por el otro lado, Claudia Sheinbaum. Pero se replica en los cargos federales. Entonces, el pasado 19 de noviembre vencía el plazo para que se presentaran los convenios de coalición de diputados federales y de senadores de ambas coaliciones, porque el día 20, que fue el pasado lunes 20 de noviembre, iniciaban el tema de las precampañas, ¿no? Y nos encontramos con sorpresas, ¿no? Si bien todavía no se conocen bien los términos de los convenios de coalición y que estos a su vez pueden ser modificados en el trayecto antes del inicio de la elección, pues la primera sorpresa la da el PRD, diciendo, bueno, pues yo sí voy con el candidato a la presidencia de la República, que es Xóchitl Gálvez, pero en materia federal, y aquí hay una palabra en su comunicado que me llamó muchísimo la atención, que dice que no se tomó en cuenta... A los perfiles del PRD, ¿no? No, dice la aportación cualitativa del PRD a la coalición. ¿Sí? Entonces, ya cuando ponen la palabra cualitativo, quiere decir que la ponderación fue cuantitativa, ¿no? Y no hubo acuerdo. Y eso pues dice, bueno, ya vamos a tener los candidatos, entonces ahora va a haber una coalición para la presidencia de la República, pero coalición nada más PAN y PRI en las posiciones federales, es decir, las diputaciones federales y el Senado de la República. ¿Y eso qué opinión te merece? A mí me parece un error terrible de PRD. O sea, me parece un error estratégico porque al final del día, pues la tendencia electoral de sus números pues es en decadencia en los últimos procesos electorales, y porque siglar solos a sus candidatos es prácticamente perder registro. A mí me parece muy, muy delicado. Entiendo que puede tener un origen de una... incluso yo creo honestamente que es una estrategia interna para poder tratar de meter presión. Como bien dijiste, si bien ya se firmaron los convenios, todavía hay posibilidades de modificación o por lo menos de ir con sus candidatos. Yo creo que esa es la apuesta del PRD. A lo mejor tienen 2 o 3 perfiles que quieren sí posicionar y que aunque no fueran siglados por el PRD, si fueran siglados por alguna otra fuerza de la alianza, o no sé, pero que privilegiara a estos perfiles, que sí se les diera sus espacios. Yo creo que más bien es un... de hecho, ya lo hemos visto en toda, digamos, la vida de la alianza. Hemos visto cómo el PRD de pronto se siente excluido de las mesas de negociación, da algunas señales hacia afuera de ruptura, por ponerlo así, y entonces... lo vuelven a integrar y lo vuelven a juntar, si lo podemos hablar en palabras muy coloquiales. Yo creo que es más es ese tema. Entonces, ¿tú lo sientes real y no es una estrategia? O sea, ¿sí sientes que realmente hubo un no acuerdo y que decidieron ir por separado, o es parte de la estrategia de la Alianza por México? Yo creo que es parte de una estrategia del PRD. O sea, no está consensado y se fueron por su... Sí, yo creo que es parte de una estrategia del PRD para ganar
lugares y posiciones dentro de las negociaciones de la alianza. ¿Tú sientes que podría ser el clásico sentimiento que a veces tienen? Cuando hay coaliciones, parecería ser que el partido que menos votación tiene siempre tiene el sentimiento de que le van a hacer el efecto popote, ¿no? Y que al final de cuentas, al momento del tache de la boleta, si no va solo, puede perder el registro. ¿Así lo sientes? ¿Coincides? Pues mira, podrían estar estirando la liga, ¿no? Si todavía hay margen para que ya no sabes que siempre sí 20. Lo que yo podría percibir previo a esta rompimiento, al menos para las posiciones legislativas, pues es que no le iba a tocar nada de mano, o sea, no iba a mano en nada. Inclusive si me dices que podría haber ido en la lista nacional de senadores, pues yo creo que le tocaría un número de los que es muy difícil o apenitas se pudiera quizá pellizcar la posibilidad de entrar con un senador. Entonces, en las gubernaturas ni hablar, ¿no? Que ahora, perdón que te interrumpa, pero ahora que mencionas el Senado, Artur, creo que una de las posiciones cualitativas que más están defendiendo quizá es la posibilidad de encabezar el Senado de la Ciudad de México con Cházaro, que es uno de los actores principales al final del día, el PRD. Entonces es una manera a lo mejor hasta de presionar, ¿no? Y Zambrano en una pluri, ¿no? Por Exacto. el Senado, ¿no? En la lista nacional. Entonces, el tema es que creo que no estaban llevando mano en nada, ¿no? Empezando también por la capital. Insisto, ni hablar de las gubernaturas. No veo una sola gubernatura para un perfil que esté identificado o que sea militante del PRD. Entonces, pues seguramente ahorita dijeron, bueno, nos salimos y a ver si nos atraen con algo, ¿no? A ver si cambia el planteamiento. Y creo que no le ha ayudado al PRD. Yo no sé qué porcentaje nacional pueda tener, ni siquiera trato de pensar en el histórico cuánto representa, no sé si lo tenga alguien de ustedes, cuánto representa el PRD no lo traigo, en el histórico de las votaciones recientes, pero... Debe ser más del 3%. Bueno, por el registro tiene. No, o sea, pensemos que está en el... 6, ¿no? Por ahí. Pero, oye, y va de nuevo, creo que al PRD es uno de los partidos que le ha afectado mucho esta situación de las famosas encuestas y que aún así sin encuestas parecen dar una ventaja sólida a Claudia Sheinbaum en el proceso presidencial, y entonces ya eso que era ese apetitoso 5% porque puede ser el diferencial, pues no es, y probablemente los dirigentes de PAN y de PRI digan, no, nuestra prioridad son los cargos legislativos, es colocarnos en los legislativos. Y en ese tema pues empieza un tanto cuanto el agandalle de posiciones, y los del PRD pues han de estar o habrán estado como los chinitos, nada más milando. Entonces pues supongo que dicen, mira, a lo mejor de jugárnosla solos en algún lugar que podamos echarle ganas y sacar algunas posiciones. Y yo creo que arriesgado, como dices tú, María, muy arriesgado, pero pues a lo mejor esa es la razón, el fondo de esta separación, ¿no? Yo, si por primera ocasión el PRD, bueno, no, a lo mejor primera, ha tenido varias, ¿no? No lo conozco a profundidad, pero una decisión de esa naturaleza parecería ser que de momento les interesa más el registro que las posiciones ¿Pero tú legislativas. crees que ir solos les ayuda al registro? Yo no lo creo. No. Yo creo que ese es exactamente lo que están poniendo en riesgo desde mi punto de vista. Yo creo que no había la suficiente posibilidad. O sea, tú cuando ves la boleta, iban a aparecer los cargos a senadores, Juan en las 3 boletas. La posibilidad que tuvieran ellos de poder rescatar su registro sería que ese Juan, que regularmente iba a ser del PAN o del PRI, pidiera el voto por el PRD, y eso no iba a pasar. O sea, te voy a poner aquí el ejemplo, ¿no? Local, ¿no? Tendrías que apelar a la generosidad de quien va a ser la candidata del Senado de esa coalición para que una parte de ese voto lo pidieran tachado por el PRD. Y creo que eso no iba a pasar. Y no iba a pasar en Querétaro, y creo que no iba a pasar... Pero cuenta si va tachado por los 3, ¿no? No, para el candidato sí. Pero si no tienes el candidato... Pero depende del convenio de coalición, que eso es lo que hay que ver. Porque en el convenio de coalición se puede establecer cómo van a estar como cuantificados
Porque puede venir que, digamos, de todos los de la coalición se establezca un porcentaje. No, esa es lo que precisamente se votó en contra, que fue el tema del impedir la transferencia de votos. La vida eterna, ¿no? La cláusula de la vida eterna, que ya nada más está, de los que yo tengo identificados, en el Estado de México. Eso sí está en el Estado de México, por eso creo que el Verde negocia el 11 y el PT negocia el 8. Y parecería que crecieron. O sea, en Querétaro ya no es posible eso. A nivel federal no es a posible. Nivel federal. No es posible. Entonces, hubieran tenido que apelar a que los candidatos del PAN y del PRI le dijeran a 1 o 2 de cada 10. No traía eso en el radar. Fíjate. Oye, por favor, vota por mí, pero tacha PRD. Yo no veo aquí a la candidata del PAN diciendo, oye, pues ayúdame con unos votitos ahí para el PRD. Entonces, yo creo que cuando vieron el tema de la realidad y que les ofrecían algunas posiciones, a lo mejor no las que ellos querían, tuvieron que tomar una decisión, insisto, de partido, más allá que de cargos. Te voy a poner un ejemplo. Si fueras candidata del PRD, te podrían decir, oye, tú sí tienes tu distrito y vas a ir con PAN, PRI, PRD y tu distrito se va a ganar. Sí, pero se va a ganar con voto PAN y se va a ganar con voto PRI. ¿Sí? Pero entonces ponemos el riesgo el partido. Entonces, ¿qué es lo que van a tener ahora? 300 candidatos a diputados federales y 64 candidatos al Senado. A estas alturas, yo pidiendo no lo veo. el voto para el PRD. O sea, no digo que lo vayan a alcanzar. Yo no lo veo sucediendo. Pero creo que era lo más razonable en tema de rescatar el registro, ¿no? Yo lo veo muy delicado, muy arriesgado, sobre todo porque estamos al cuarto para, más bien al cuarto para la hora. Estamos sobre la hora. Entonces yo lo veo sumamente delicado y arriesgado. A mí me parece que es una estrategia más bien de presionar en la mesa para ver qué más, o qué pueden lograr. Pero aventarse el paquete de buscar a estas alturas, finales de noviembre, 300 candidatos y candidatas, no lo veo sucediendo. Quien lo ha vivido sabe lo complicado de eso. O sea, es muy difícil. Y además, dicho con todo respeto, por el PRD. O sea, al final de cuentas, un partido que territorialmente ha perdido muchísima fuerza, entonces no hay muchos perfiles posicionados en términos de tierra. No habría incentivo, pues. No habría incentivo. O sea, al final de cuentas, sí, no hay incentivo. Entonces, yo creo que sería un balazo en el pie. Pues digo que fue muy delicada la decisión de decir, bueno, ¿qué quieres? 5, 6 o 7 legisladores en los congresos, en el Congreso, en ambas cámaras, pero sin registro. ¿O prefieres jugártela con toda la dificultad que implica conseguir candidatos, pero tener una posibilidad de tener un registro, aunque no tengas representantes en la Cámara o tengas menos, ¿no? Ay, Charlie, te iba a decir, te iba a contestar con un tema, pero bueno, no, pues, también es un tema de números, y no solamente números legislativos. ¿Qué te deja más? Perdone, si tener el registro en términos... Y no es un tema, no estoy diciendo que se lo vayan a robar ni nada, estoy diciendo que te deja más para vivir, operar políticamente, si tener una representación muy pequeña sin el registro nacional, o tener el registro nacional no tener la representación. ¿No? O sea, ahí alguien le tendría que echar números. O sea, están en una posición muy complicada y muy comprometida, la verdad. O sea, porque para uno, para el otro lado, para cualquiera de los dos escenarios está muy complicado. Sí, bueno, no se trataba de que tuviera una decisión entre lo bueno y lo malo, ¿no? Sino lo menos malo. Y creo que sus números le dieron el voy solo, porque si no, en la mesa no me dieron las posiciones para garantizar el registro. O sea, si les hubieran dado 5, 6, 10, 15, 20 candidatos donde iban a ganar, pues a lo mejor sí le pides a tu candidato que pida el voto PRD, y con ese voto PRD sí alcanza a tener el registro. O incluso a lo mejor su jugada era buscar que les prestaran candidatos. O sea, siglados por el PRD, si tienes algunos bien posicionados, ya sea del PAN o del PRI, pero que fueran registrados por el PRD justamente para un tema de mantener su votación. Porque no está sencillo, son casi 2,5 millones de votos para mantener el registro. La verdad es que yo estoy estoy convencida que es una estrategia para que dentro de las negociaciones en la mesa pues puedan ganar un poco más
porque de otra forma me parecería ya muy arriesgado a estas alturas del proceso intentar algo nuevo. Y creo que podría tener otro elemento como de que lo repensaran PAN y PRI en un momento dado. Supongo que esto te genera una serie de confusiones que podrían llevar a un voto nulo. Correcto. ¿No? Porque en la presidencial vas con los 3 partidos, en las federales no irías con los 3 partidos y se te va un porcentaje en los nulos. En Querétaro pasó en el 2012. 2012. Pasó en el 2012. Que inclusive yo coincido, porque al final también dentro, no recuerdo si en el comunicado como tal o en algunas de las declaraciones que escuché o leí, pero decían, a ver, con la candidata, o sea, con Xóchitl, sí, incluso como que la involucraban un poco en la narrativa. Yo lo entiendo y lo leo ya en mi interpretación, en el ánimo de decir, la más afectada eres tú, comadre, ¿no? O sea, o intervienes y pones como mano dura en el tema de las negociaciones de los dirigentes, o la que más perjudicada va a salir eres tú. Así lo entendí yo. Por eso insisto en que es una estrategia de mesa. Y de verdad, bueno, yo saben que no tengo una admiración particular por el perfil político de Xóchitl. El tema es si esta situación a quien se le está desbordando es a ella o a los partidos. A los partidos, sin lugar a dudas. Porque ya estamos viendo con el tema ahora del PRD, lo estamos viendo con el tema de lo que pasó en la Ciudad de México con Adrián Rubalcaba. En fin, ¿no? O sea, donde se toman decisiones que ya son los tiempos donde ya no le puedes dar ya al siguiente día, al siguiente mes, sino que ya empiezas a tomar decisiones, va a ser que está habiendo escisiones, ¿no? Y yo lo que no sé es quién no está parando el sangrado. Si no hay un liderazgo de Xóchitl para tratar de conciliar, o de los líderes de los partidos, o como platicábamos, no hay una convicción de ellos que puedan perder posiciones en las cámaras, pero que las van a recuperar en gabinete, un gabinete el cual pues, nunca va a existir. Y realmente yo insisto en la teoría, creo que fue una decisión de qué me es de más utilidad. Pues los que estaban sentados ahí, yo creo que dijeron, bueno, creo que tenemos, entre los dos escenarios que estaban complicadísimos, el menos peor es tener 300 candidatos e ir por los 2 millones y cachito de votos que se requieren para tener el tiempo al tiempo, ya veremos, a ver qué. A ver qué es lo que se da. Es. Porque ya los convenios están registrados, ¿no? Parecería ahora, pasando a la otra coalición, que Morena, Verde y PT se pusieron de acuerdo. La última nota que decían era que iban juntos en 22 estados de la República para el tema del Senado y 230 diputados federales. Eso es... ¿Alianza total? ¿Eso es es parcial? Es parcial. Porque son 22 de 32 y... No, pero según yo la denominación, esa sí es de memoria, porque yo siempre en el tema electoral tengo mis lagunas, si se le llamaba total a partir de cierto número de espacios en la Cámara de Diputados y Senadores, pero entonces entendemos que es parcial, ¿no? Entendemos que es parcial y entendemos que el gran tema era si en algunos estados esta coalición representaba cerca del 66% de la votación y la otra coalición representaba el 17-16. Pues en el tema del Senado, si iban los dos en coalición, pues lo que se daba es que aquí se ganaban 2 senadores y aquí se cedía 1. Entonces, al parecer en esos 10 estados la estrategia debería de ser separar a Morena del Verde y el PT, para ver si el Verde y el PT pueden ser la segunda fuerza. La primera minoría. La primera minoría, ¿sí? Y que entra. Y que entre en 3. Sí. Y entonces mandar a la otra coalición a un tercer lugar. Entonces, ¿cómo garantiza si no puede haber 2 coaliciones, no? Pues esta es una coalición y estas son candidaturas comunes. Y que en esa lógica podría sí ser realizable el plan C. Sí. Porque bajo la otra no hay manera. Porque es que hay que recordarle a la audiencia que en el tema del Senado entran, digamos, los 2 perfiles de la fórmula ganadora, ¿no? El hombre, la mujer o el hombre de la fórmula que gane, que quede en primer lugar, y entra una primera minoría que es el que encabece o la que encabece la segunda fórmula. Y entonces a lo que se refieren aquí es que esta estrategia de decir en algunos estados vamos todos juntos,
y en otras vamos a jugar por separado con el ánimo o con la ruta de que el segundo lugar sea del PT o Por ejemplo, Chiapas. del Verde, ¿no? Y entonces de alguna manera se aseguren que los tres curules, los 3 senados que entran sean aliados. Te voy a decir, por ejemplo, el estado de Chiapas, ¿no? No he visto el convenio de coalición, pero casi estoy seguro que es uno de los estados en donde van a ir separados, ¿no? Porque ya sea que Verde gane las 2 del Senado y Morena gane la primera minoría y la coalición siguiente, bueno, ahora sin el PRD se antoja un poco más, un par de puntos más complicado, ¿no? Y entonces parecería que esa sería la lógica de los 10 estados en donde no van no van juntos, y parecería la lógica de los cerca de 70 distritos federales en donde en las notas previas parecía que no se iba en coalición. Es decir, a la hora que encuentres eso que andas buscando y no aparece por ningún lado, Charlie, la lógica sería entonces que esas 10 fueran 10 estados con un muy importante posicionamiento de Morena, de forma que le dé para armar 2 equipos, como la selección A y la selección B, pensando que las 2 lleguen a la final. Así es. Correcto. O que alguno de los partidos aliados, en el caso del Verde o en el caso del PT, tengan su propio posicionamiento. Claro. ¿Sí? ¿No? En el caso de Zacatecas es PT, en el caso de Chiapas es Verde. Entonces dice, bueno, pues si aquí podemos llevarnos los 3, pues ¿para qué nos andamos peleando por 2? ¿No? Claro. Pues sí, suena lógico. Esa podría ser la lógica. Y la duda que nos surge también después es cómo se habrá puesto de acuerdo el PAN y el PRI. O sea, en los estados en donde gobierna el PRI Tenemos la misma duda. ¿Habrá sido generoso el PRI con el PAN y darles una parte de las candidaturas? Y en los estados donde gobierna el PAN, ¿habrán sido generosos en lo federal y les habrán cedido candidaturas? Entiendo que sí, pero como bien dices, pues este es un documento muy bien guardado, por lo menos hasta el martes, que hoy es martes 21. Bueno, y de ahí para adelante, todos los días que de esta semana, pues igual, o sea, no hemos tenido información. Pareciera que sí habrá un buen acuerdo en el sentido de donde digamos, donde el PRI cedió, pues en algunos otros estados el PAN ceda, o sea que tiene que haber una reciprocidad. A nivel nacional, entiendo que en términos perredistas de lo cuantitativo y no lo cualitativo, ¿cómo se ve la coalición? ¿En un mismo peso en números PAN y PRI? O sea, no hay una separación como lo existe con el PRD en esta mesa, o sea, no la sienten. ¿Y cómo se mide? No sé, María, o sea, en ese caso, pues y yo me sumo anterior, a la pregunta. ¿no? Bueno, Sí, porque acá pero, a ver, hay quien la mide por gobernadores, pero yo la mediría por diputados locales, alcaldes, población de las alcaldías, o sea, No, entiendo ¿cómo que lo mides están dividiendo un poco más. Por lo menos los números que en su momento yo conocí lo estaban dividiendo más por lo federal. Las diputaciones federales, el Senado, y ahí es un tema más como de intención de voto, ¿no? Y estaban muy parejos el PRI y el PAN. Más o menos cada quien traía entre 10, dependiendo de la encuestadora, entre 17 y 19 puntos, ahí oscilaban hasta los 20, ¿no? Y sí obedece también un tema región y local, o sea, regional y local, al final del día, en donde son gobierno unos u otros, donde tienen mayor fuerza, pero sí va influyendo. Por ejemplo, entiendo que la negociación de la Ciudad de México encareció bastante para otros estados. Creo que Querétaro es uno de ellos. Es decir, la Ciudad de México logró para el PRI a lo mejor posiciones que no estaban sobre la mesa dentro de la negociación de Querétaro. O sea, lo que traían en Querétaro, dijeron, lo sacamos de Querétaro y nos lo llevamos a la negociación de la Ciudad de México. Más bien, pues sí, o sea, al final de cuentas, es decir, pensemos que si en el escenario de lo federal a Querétaro al PRI le iba a tocar una diputación federal, pues el costo de la negociación de la Ciudad de México quizá les abra 2 posiciones federales al PRI. Ah, ok, o sea, el PRI se dio en la Ciudad de México y entonces puede cargar en otros estados. Están compensando de alguna manera. Entiendo que esa es la lógica un poco que se ha seguido, pero bueno, a ver, todo esto es chisme de radio pasillo, como decimos, ¿no? Nada oficial. Es que acá, por ejemplo, en la otra coalición hay
hay una aparente ventaja de Morena sobre sus otros dos coaligados, ¿no? O sea, parecería que Morena es mucho más grande que los otros dos. Y porque lo es, ¿no? O sea, aquí sí en términos de medición evidentemente lo es. Así es. Entonces, acá digamos que la tentación de Morena va a decir, bueno, pues ¿por qué voy a ceder espacios si yo soy predominante, ¿no? en el sector? Y también seguramente hubo sus valoraciones de decir, oye, ¿qué pasaría si yo voy solo en que es algunas una condición posiciones, ¿no? distinta. Yo creo que la condición en la que está electoralmente Morena posicionado porque es más homogénea, ¿no? O sea, la verdad es que es una fuerza política que tiene un posicionamiento, sí, varía evidentemente a nivel local, pero en general tiene por lo menos un punto de partida muy sólido. A diferencia del tema de la coalición de Va por México, en donde en algunos lugares el PAN prácticamente no existe y el PRI sí, o al revés, ¿no? En algunos estados pues el PRI casi no existe, pero el PAN sí. Entonces, al final eso te pone en una condición diferente la negociación. Hasta por registros, María, ¿no? En lo local. Claro. O sea, hay estados, digo, no, ahorita se me viene a la mente, creo que en Guerrero el PAN no tiene registro, por ejemplo, ¿no? Y seguramente en varios del sur no tiene registro. Eso es a lo que me refiero. O sea, al final del día eso te pone en una condición muy distinta, porque al final negociar desde la posición de Morena, decir, bueno, yo por lo menos constante tengo, no sé, Arturo debe traer más claro el número, pero por lo menos constante debo traer 20, 25 puntos, ¿no? Homogéneos. Bueno, pues evidentemente negociar con tus aliados desde ese punto, es decir, si eres el mayoritario. En cambio, en la negociación de Va por México es muy complicado porque al final del día atiende al tema local. Es decir, en algunos lugares el PAN puede tener arriba de 30 puntos y el PRI 5, y en otros lugares ser a la inversa, el PAN no existir y el PRI tener 30 puntos, ¿no? Entonces, ahí ya hace que la negociación sea diferente. Y que tengas que compensar, por así decirlo. Y que haya otros elementos llamados personas, mejor conocidos como gobernadores, que son un elemento adicional en la mesa. Claro. O sea, y qué bueno que sacas lo de personas, porque también perfiles. Yo creo que también algo que se está buscando es decir, ¿en dónde traes buenos perfiles? ¿No? Pero, digamos, si fuéramos los dirigentes de 3 partidos políticos y vamos a decidir sobre un estado donde no hay un gobernador de ninguno de los 3, pues es más sencillo, ¿no? Porque aquí son 3 y los 3 se ponen de acuerdo y no pasa nada, ¿no? Pero cuando hay un gobernador ahí, que en todos lados hay, ¿no? Aunque sea de otro partido, pues sin duda es un personaje que pesa. Claro. En lo local. Y entonces ya es un elemento más en la mesa. Entonces allá importan los gobernadores del PRI, los gobernadores del PAN, que se suben a la mesa de la toma de la decisión, ¿no? Como es el caso de Querétaro. Si fuera nada más una decisión de partido, sí, pero de repente yo creo que en la mesa dicen, oye, ¿y quién le va a decir al gobernador lo que acabamos de decidir? Yo casi pienso que los gobernadores son los jefes políticos en las entidades que gobiernan, y me refiero aquí a los del PAN, no sea a los del PRI, y creo que la decisión pasa primero por ellos, y los que tienen que decir, ándale, deja pasar a Dale chance. fulanito es el presidente nacional. Yo lo veo igualito. Y creo que además sí debe de seguir esa lógica. O sea, quitemos lo de Querétaro, pero creo que sí debe de seguir la lógica de que el que lleve mano es el gobernador o la gobernadora, porque al final de cuentas, si no se vuelve una negociación nacional, pero la negociación nacional no atiende a la realidad, a la rentabilidad electoral local, ¿no? Pero bueno, sí creo que los dirigentes de los partidos en este sentido están como un poco disminuidos. Sí. Y perdón la expresión, pero a lo mejor dando patadas de ahogados también a buscar cómo presionar a las y a los gobernadores de uno y otro partido para que acepten. Pero entonces esto obliga a que haya 2 mesas. La de los, ahora sí que iba a decir los directores técnicos, los presidentes de los partidos y la de los gobernadores. Pero fíjate, nos tenemos que ir al corte, pero yo voy a ser no me gusta ser el materialista del equipo, pero pues la importancia del gobernador en la mesa de negociaciones, porque va a pagar la campaña. Si no, no juega, ¿eh? O
O sea, digamos que su único peso Porque es tienen estructuras, Carlos, Además, también. Y esas se lubrican y se mueven, ¿no? O sea, dice, ¿quieres tomar tus decisiones? Pues entonces tú págale, ¿no? Pero bueno, con este pragmatismo nos vamos al corte. No se vayan, regresamos en unos minutos. Regresamos. Sí, gracias nuevamente por continuar con nosotros. El siguiente tema en este segundo bloque, vamos a tocar algo que ha estado mucho en los medios de comunicación y que nos han comentado algunos de nuestros televidentes y radioescuchas que lo toquemos, que digamos pues más información, porque parecería que es un tema muy trascendente para los trabajadores del país, pero que poco se ha tocado, o se ha tocado tantas veces, Mari, no sé si coincidas que pues ya la gente no lo cree, ¿no? Pero que parecería ser que va a ser un gran tema ahora que vienen las campañas electorales, que es la reducción de la jornada electoral de 48 horas que hoy lo establece la Ley Federal del Trabajo como una jornada máxima. 48, ¿no? 48, porque dice, 6 días a la semana. Por uno de descanso. Por uno de descanso y la jornada máxima es de 8 horas diarias. Entonces, la propuesta, por lo menos así de los partidos de izquierda en la Cámara de Diputados, es impulsar la semana de 40 horas. Ya recordemos que quizá muchos de los que están escuchando ya trabajan la semana de 40 horas. El gobierno ya lo tiene ya desde hace muchos años. Así, el sector educativo, seguramente algunas plazas del sector salud, etcétera, ¿no? Pero la gran mayoría, sobre todo de los mexicanos que trabajan en la iniciativa privada, siempre ha estado pugnando, pues desde luego como los países y una tendencia mundial, a que la jornada laboral vaya bajando. En esta teoría que nos dice Mari de que el capitalismo, no todo el capitalismo más extremo, que privilegia el tema de la productividad, siempre va porque trabajemos más. Hay un estudio muy interesante en donde cuando empiezan a introducir elementos tecnológicos al trabajo, tú pensarías, oye, si yo trabajo 8 horas al día, pero hoy me dieron una máquina para hacer lo mismo que hacía, pero en 3 horas, pues lo que diría es que las máquinas o la tecnología, la incorporación de la tecnología en el mercado laboral reduce la jornada laboral. Pero no. O sea, hay múltiples estudios que lo que demuestran es que el capitalismo presiona para que sigas trabajando las 8 horas con esa máquina, y si antes hacías producción de 5 artículos, hoy vas a producir 20 o 25. Y entonces ese valor que estás produciendo de más se lo apropia el dueño de la fábrica o el dueño del negocio, y no necesariamente refleja dos cosas en el trabajador. O uno, o me incrementas el salario, que eso sería algo en sí mismo positivo, o dos, trabajo menos horas porque la productividad es la misma, ¿no? O las dos, ¿no? Trabajar menos y ganar más, como ya sucede en algunos otros países, ¿no? Pero tú ya estuviste ahí en la Cámara de Diputados y creo que te tocó ver algunos ejercicios de estos. ¿Por qué no pasan estas reformas? A ver, de entrada creo que es una de las reformas que más iniciativas tiene, es decir, que más diputados han presentado en algún momento, y hay que recordar que en la Cámara de Diputados a nivel federal se acumulan, a diferencia de que, por ejemplo, en la legislatura local, cada legislatura es como borrón y cuenta nueva. Aquí no, a nivel federal se van acumulando todas las iniciativas que se van presentando en algún tema en específico, y esta es una de ellas. Yo creo que se trunca de entrada porque no ha habido quizá un buen ejercicio de parlamento abierto de entrada, un buen ejercicio donde se escuche a todas las partes para llegar a un buen dictamen de consenso. Y de alguna manera pues también que construya equilibrios. Eso en la parte meramente legislativa. Yo quiero abordar este tema desde dos ópticas más allá de lo normativo del proceso legislativo. Primero, y más allá de lo económico, yo quisiera abordar este tema desde su impacto en la salud mental y en la salud emocional, porque a mí me parece que efectivamente, aunque ya en la práctica para muchos es una realidad, para un porcentaje muy importante de mexicanos y de mexicanas no lo es.
Y creo yo que tener tiempo de recreación, tiempo libre, tiempo de descanso es fundamental para la salud mental y emocional de nuestro país. O sea, hoy al día, porque además hay que hablarlo, ahora sí que netas y realidades, es que mucho del consumo de droga en nuestro país tiene que ver con cómo le hago para aguantar estas jornadas, porque no es solamente ir, o sea, coloquémonos en la realidad, no es levantarte fresco por la mañana e ir a trabajar 8 horas y listo. O sea, es para muchas mujeres la doble jornada o la triple jornada. Para muchos varones y mujeres también es tener 2 trabajos, ¿no? Porque si no, no alcanza. Entonces, el no tener la posibilidad de tener tiempo de descanso está haciendo que muchas personas se acerquen a consumir sustancias, muchas de ellas no legales, en el ánimo de decir, ¿qué hago para aguantar este ritmo de vida? Y lo vemos hasta en el consumo, si lo queremos ver desde el lado legal, de vitaminas, de cuánto, basta ver los anuncios de televisión para ver que si tómate esto y te va a dar energía 8 horas seguidas y pareces el conejito de una marca de pilas, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente uno de los temas principales es este agotamiento físico, mental y emocional. Y creo que el planteamiento serio de una jornada que permitiera a la población tener 2 días de descanso, 2 días de conexión consigo mismo, con sus familias, con el deporte, con hábitos de salud, pues al final de cuentas tendría repercusiones muy positivas. Que hay un libro que es muy interesante que yo les recomiendo, que es El mito de la meritocracia. Ahí sostiene una teoría. La realidad es que esta cultura capitalista productiva nos ha vendido no solamente en México, sino en todo el mundo, la idea de que el ocio es malo. Sí. ¿Sí? O sea, si ustedes se fijan, ahí en su casa, pues ¿qué nos decían las abuelitas, no? El ocio es la madre de todos los vicios. Sí. Entonces se arraigó mucho en el tema de la cultura que descansar o estar haciendo algo era malo. Y aquí, por ejemplo, este autor tiene dos conceptos diferentes. Dice uno, ¿qué diferencia hay entre descanso y ocio? Dice, el descanso es una inactividad entre 2 actividades. ¿Sí? Eso está bien. O sea, la cultura nos dice, Mari, descansar es correcto, pero termina tu descanso y ponte a trabajar. ¿Sí? Y el ocio no. Dice, el ocio es la actividad recreativa como objetivo de sí misma. ¿Sí? Es, oye, ¿qué estás haciendo? Nada. Pero, ¿estás descansando? No estoy haciendo nada. O estoy yendo al campo. Oye, ¿a qué vas al campo? ¿Qué es lo productivo del campo? Nada. Entonces, esta teoría dice, bueno, nosotros estamos diseñados para el disfrute de la Tierra y el disfrute del planeta. Y entonces una actividad secundaria tiene que ser el trabajo. Pero esta cultura capitalista nos puso exactamente al contrario. Y yo casi te aseguro que tú eres como yo de estos que cuando estamos en el ocio hasta nos sentimos mal. Eso te iba a decir, tenemos tan inculcado esto que decías del ocio es la madre de todos los vicios, o el descanso, que es como o sea, casi que es algo muy malo. Entonces, cuando estás descansando o cuando estás no haciendo nada, literalmente, pues, o sea, te sientes culpable, ¿no? Es como, ay, no. Y te empieza a entrar ansiedad. Y te empieza. Y entonces dices, bueno, tengo que ponerme a hacer algo, porque si no lo hago, entonces algo malo va a pasar. ¿Sí? O sea, lo que tengo se me va a acabar. Y entonces empieza un proceso de falta de salud mental, precisamente por esto. Entonces, este tipo de iniciativas que dicen reduce la jornada laboral, lo que privilegian es el tema de que la gente se dedique a lo que realmente le gusta hacer. Hay quienes nos fascina el tema, o a lo mejor es un autoengaño que tenemos cuando dicen, no, es que yo no trabajo porque me gusta mucho lo que hago. Pero no deja de tener un componente de trabajo. Pero es trabajo, exacto. A mí me fascina lo que hago, pero es trabajo. Y me gusta
tener tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Para hacer ejercicio, para leer, para descansar, para, no sé, meditar, para ir a caminar, para hacer cosas que no necesariamente tengan que ver con trabajo. O que no tengan como fin la productividad de algo. Claro. ¿no? Entonces, eso ya lo describe como Sí. negocio, decía un maestro en la facultad. En la composición de la palabra negocio, ¿no? Es la negación del ocio. ¿Sí? O sea, Correcto. ¿qué estás haciendo? Pues es un negocio, entonces quiere decir que estoy haciendo lo contrario a no estar haciendo prácticamente nada, ¿no? Entonces, a mí me parece prudente, necesaria, Sí. que a la brevedad se pudiera aprobar esta reforma. Me parece que va a ser una plataforma electoral bastante interesante para quienes aspiren a una posición federal, llegar y hacerlo. Desde luego, pues hay una multiplicidad de argumentos que van a hacer el lobbying empresarial, porque van a decir, bueno, pues entonces quiere decir que me va a costar una sexta parte más la nómina. Ahora, que creo que va a empezar un poco la discusión similar a cuando se aumentaron los días de vacaciones, ¿recuerdas? Que fue interesante también escuchar al sector empresarial y específicamente yo escuché aquí a nivel local a algunos empresarios que decían, es que yo no esté de acuerdo con que se aumenten los días de vacaciones. Por supuesto que me gustaría que los trabajadores, mis colaboradores, tengan más días de vacaciones. Lo que pasa es que hay una condición de desigualdad. Entonces yo al final del día que hago bien las cosas, que hago el caminito del deber ser, me termina costando más que todas esas empresas que no hacen el caminito de forma correcta. Entonces, la discusión de fondo no es si más días o menos días de vacaciones o en este caso, si más horas o menos horas de jornada laboral semanal, sino cómo hacemos que todos tengamos las mismas condiciones para que entonces sí estemos en un mismo punto de partida y entonces sí haya una sana competencia, porque si no, pues pones en condiciones muy desiguales. Ese era uno de los argumentos que me parece válido y tiene que ver con un tema de regulación y con un tema de participación seria del Estado. Mira, la realidad es que por ejemplo, yo he escuchado a los empresarios decir, bueno, cuando vienen las reformas fiscales, ¿no? Pues antes de que me sacrifiques a mí, pues ve por todos los que no pagan, ¿no? Como una condicionante de decir primero igualdad y después vemos si todos deberíamos de estar en ese estándar, ¿no? Muy complicado de lograr. Y parece como patear la pelota o externalizar la decisión a un suceso que no va a suceder, ¿no? Por lo menos no en el corto plazo. Pero muy complicado de lograr, o sea, qué duro que lo tengamos que asumir así, ¿no? O sea, qué difícil que en lugar de decirle porque me parece que el planteamiento tiene toda la lógica del mundo, es decir, oiga, nada más todos, o sea, o todos coludos o todos rabones, literalmente, y que entonces tu planteamiento como Estado digas, no, es que es imposible, entonces pues mejor sigo apretando por aquí. Que la lógica del mercado diría, si en el mercado informal trabajas más horas y en el mercado formal trabajas menos, pues contrátate en el comercio formal, ¿no? En las actividades formales. Y también se da también el otro fenómeno, ¿eh? O sea, los acuerdos en donde, por ejemplo, en el sector de la construcción es muy común que tienen que trabajar el sábado, ¿no? Y que acuerdan con el supervisor o con el patrón y le dicen, bueno, mejor le echo ganas toda la semana y me quedo media hora más toda la semana y el sábado no vengo. Entonces, un gran fenómeno que uno se encuentra cuando está del lado del sector patronal, María, es que cuando les das el sábado libre, la productividad se incrementa. Ese es un fenómeno, ¿eh? Claro. O sea, pero dado así. Sí, negociado. Negociado, ¿no? O sea, es decir, sí tienes las 40 horas, pero en 40 horas no seas malito, ayúdame a hacer lo que harías en 48. Mi gran duda, yo he tenido las dos posibilidades de ser tanto patrón como trabajador, es en el momento en el que sea un derecho, Si va a tener esa misma posibilidad. si va a tener esa misma posibilidad, o vamos a terminar diciendo, vienes de lunes a jueves y por favor trájamelo de las 40 horas en 32, ¿no? Sí. Entonces, no lo sabemos, pero sí hay un efecto en el tema de la productividad. Y ahorita pareciera que hay mexicanos de primera y de segunda, porque los del sector gubernamental, bancario, en general algunos sectores ya tienen trabajando años las 40 horas. Y por ejemplo, el sector de la manufactura es algo que no se haya avanzado.
Y ojalá se tuvieran las dos medidas, ¿no? O sea, la posibilidad, porque triste sería que tuvieras, voy a poner una exageración, una semana de 30 horas, pero el salario fuera tan bajo que tuvieras que conseguir otro trabajo. Exacto. Y entonces, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Yo creo que tiene que ir de la mano el incremento de los salarios, la productividad y la disminución de la jornada laboral, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, que eso es lo que te decía. Al final del día, mucho de esto viene que hay esta necesidad de tener dos trabajos y entonces cumplir con nada más el tema familiar, pues se vuelve, es que es humanamente imposible rendir de esa manera, ¿no? Yo creo que es una discusión de fondo, lo veo también como tú en un tema importante de las plataformas políticas de las y los candidatos para la presidencia 2024 y creo también que es una oportunidad de hacer a lo mejor, si se hace bien, un replanteamiento serio que traiga buenas consecuencias, ¿no? Al final para el país. Por ejemplo, había una investigadora de nombre Viri Ríos, ¿no? Que es muy activa en redes sociales y en este parlamento que se hizo, o cuasi parlamento abierto en la Cámara de Diputados, exponía el tema de que si había dinero o no para este tipo de medidas, porque desde luego el empresariado se va a defender diciendo, oye, pues ya les ampliaste las vacaciones, con lo cual tiene un impacto en la nómina. Aumentaste el salario. Y luego les aumentaste el salario, con lo cual tiene un impacto en la nómina, y luego les vamos a reducir la jornada. Entonces, ya hablaban alguien que dice, bueno, pues en el actual sexenio, si esto se da, pues quiere decir que me costó un 30% más la nómina entre vacaciones, jornada, reducción de salario y los incrementos de los salarios, ¿no? Entonces sacaba unas gráficas bastante interesantes sobre qué porcentaje del rendimiento de los negocios está quedando con los trabajadores. Y la realidad es que México está totalmente al revés, ¿eh? En los países de la OCDE, digamos que del rendimiento total neto de las empresas, el 30% se lo lleva el empresario y el 70% se los llevan los trabajadores. Digamos que esa es una proporción sana de países desarrollados, ¿no? El promedio en el mundo es micha y micha. 50% se lo lleva el empresario y 50% los trabajadores. Pero México está 2-1. El 66% está quedando los patrones y el 33% los trabajadores. Entonces, lo que defiende esta teoría es que sí hay la posibilidad, hay un rango para llegar inclusive a la media mundial de distribución de los beneficios de las empresas para distribuirlos en los trabajadores, porque estamos, digamos, 13 puntos abajo de la tendencia mundial y 50 puntos abajo, 33 puntos abajo de la tendencia de los países más desarrollados, que para allá van. Si oye, cada vez la participación de la utilidad de los patrones, y aún así es muchísimo, ¿eh? O sea, sí. Porque tú tienes 4 trabajadores, Mari, y tú le ganas el 50% del valor de cada uno de ellos, pero tú eres uno y ellos son 4. O sea, multiplícalo por la cantidad de trabajadores que pueden existir. Entonces, bueno, se está acumulando el dinero y esto de la jornada es, pues si no les pagas con dinero, págales con tiempo. Págales con tiempo, ¿no? Claro. Y entonces vamos abonando al otro tema de la salud mental. Y daba un dato, ¿no? De las 17 iniciativas que, como comentabas, es de las ideas más presentadas, ninguna es del PAN. Y el que hace el principal lobbying para que esto no se apruebe, cada vez que se sube, es Acción Nacional, ¿no? Entonces, me parece que es un dato relevante porque dentro de toda la vorágine de los procesos electorales, sí hay un partido marcadamente empresarial, es el Partido Acción Nacional. Así ha sido el sello siempre. Y luego, bueno, pues imagínate, ¿no? El tema de un partido metiéndose al tema del lobbying y los empresarios haciendo la presión, y aún así las mayorías no le avanzan. Entonces, sí, efectivamente, no han hoy tendrían las condiciones para hacerlo y aún así no lo hacen, ¿no? O sea, podríamos hablar de que Acción Nacional es quien visiblemente pone trabas para que esto se discuta, cuando menos, pero también cuando han querido que salgan cosas,
las que me digas, y tenemos muchas en todos estos años, salen, ¿no? Hoy la condición numérica de la Cámara de Diputados y también de la Cámara de Senadores se presta para que si hay voluntad salgan las cosas. Entonces también evidentemente de la fuerza mayoritaria no hay la voluntad para que salga. O sea, te la compro al 100%. Es lo que quería transmitir. Decir, bueno, el PAN tiene la mayoría para poder bloquear algo así, pues no lo tiene, ¿no? Pero el empresariado sí. Entonces parecería ser que todavía este tipo de lobbying que tiene sus voceros todavía permea en todas las fuerzas políticas, ¿no? O tendrá que ser un cambio gradual que ya ahí se va a ir resolviendo conforme llegue la siguiente legislatura y el siguiente orden de gobierno, ¿no? Ojalá que le midan muy bien en el tema económico para que no vayan a generar distorsiones en el mercado. Recuerda que también esta iniciativa estuvo en algún tiempo puesta sobre la mesa en el tema de las mujeres. Que decía, bueno, toda vez que las mujeres tienen el tema de los cuidados de la casa, entonces que la jornada laboral de las mujeres sea menor. Y había voces, efectivamente, que decían, y yo coincido, que se genera una distorsión en el mercado, porque finalmente este tipo de medidas iba a perjudicar más a las mujeres, porque dices, bueno, pues, si contrata una mujer tiene tantas horas de jornada laboral, y contrata un varón y tiene más, pues evidentemente contrata un varón por el Es que mismo creo precio, que no es una discusión de género. Al final del día tendría que estar en un tema sí de labores de cuidado, pero pueden ser labores de cuidado que desempeñe un hombre y pueden ser labores de cuidado que desempeñe una mujer, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por el favor de su atención. No se pierdan la próxima emisión de su programa En Voz Alta.